Ya chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar, como les estaba comentando, con la asesoría número 5 de laboratorio, ¿sí? Vamos a ver lo que es hemoterapia, banco de sangre y demás. Por favor, ya saben que tienen que prender sus cámaras. Nada, empezamos. Tenemos entonces banco de sangre. Ok, el banco de sangre, bueno, es un tipo de servicio médico de apoyo autorizado por el MINSA. Además está reglamentado, ¿ok? Hay leyes, decretos que reglamentan todo lo que es relacionado al banco de sangre. Este reglamento lo va a subdividir en tres tipos, además también rige los requisitos para donar sangre, etcétera, ¿ok? Bueno, este banco de sangre se va a encargar de la promoción, captación, colecta, procesamiento, distribución de sangre y o fracciones para los respectivos fines terapéuticos. Entonces, ¿qué tipos de banco de sangre vamos a tener? Perdón. Ya, empezamos con el banco de sangre tipo 1, ¿ok? Este tipo de sangre, banco de sangre tipo 1, se va a dividir a su vez en tres, en el A, B y C. En este tipo 1 vamos a tener hemocomponentes y aféresis terapéutica. Se va a encargar de la recepción de estos hemocomponentes, el almacenamiento temporal, se encarga también de hacer pruebas inmunohematológicas, que las vamos a revisar en un momento. También se encarga de la eliminación de hemocomponentes, distribución interna y promoción de la donación voluntaria. ¿Ok? Promoción de la donación voluntaria. ¿Ok? Em, ya. Tenemos entonces que se subdivide en tres, ¿ok? Se subdivide en el A, B y C. Esto va a depender de la demanda de paquete globular. En el 1A es hasta 100 unidades por año, en el 1B de 100 a 1000 unidades por año y en el 1C de 1001 a 2500 unidades de paquetes globulares por año. Ok, el 1A es una lista súper extensa que no me alcanzaba para ponerla acá. Son alrededor de 125 125 a más hospitales a nivel nacional. Pero les puse el listado 2023 de la lista 1B y 1C. Ok, eso para que le den una chequeada, no le van a preguntar cuál es B, cuál es C, pero simplemente para que sepan cuáles son. Ok, listo. Luego, tenemos el tipo 2. El tipo 2 ya exige una demanda mayor de 2.500 unidades por año. ¿De qué se va a encargar este tipo 2? Se va a encargar de todo lo que se encargaba el tipo 1, más la producción de hemocomponentes. ¿Ok? Recuerden que en el tipo 1 solamente es recepción de hemocomponentes y almacenamiento temporal. Acá ya se van a producir, ¿ok? Demanda mayor de 2.500 y producción de hemocomponentes, esa es la diferencia. Además, tenemos, bueno, como ya se comentó, va a ser todo lo del tipo 1 más la captación de donantes voluntarios de sangre, ¿ok? Selección del donante, la colecta de sangre, fraccionamiento, cuarentena temporal sin tamizaje, pruebas inmunoserológicas o lo que llamamos tamizaje, que ya vamos a ver cuáles son las obligatorias, el etiquetado con el sello nacional de calidad de sangre, almacenamiento de unidades de sangre y hemocomponentes tamizados, y la distribución de hemocomponentes. ¿Ok? Como podrán notar, acá ya se recepciona a los donantes. Esa es la otra diferencia. Acá solamente es promoción de la donación voluntaria. En el tipo 2 ya se capta donante, se selecciona el donante, se colecta sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso que vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Qué hospitales están dentro del tipo 2? Tenemos al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el materno perinatal, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es toda la lista de tipo 2 2023. Por último, tenemos el banco de sangre tipo 3 o también llamado hemocentro. En este hemocentro, idealmente, se tienen que producir un mínimo de 10.000 unidades de paquete globular por año. Es un servicio extrahospitalario y recoge todo lo que hace el tipo 2 más el test de ácidos nucleicos y pruebas inmunohematológicas especiales.
Lamentablemente en el Perú no hay, ¿ok? No hay hospitales tipo 3 en Perú. El que más se le acerca, si no me equivoco, es el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, ¿ok? Este es el más cercano al tipo 2, pero, al tipo 3, perdón, pero oficialmente no tenemos un banco de sangre tipo 3 en Perú. Listo. Habiendo visto ya los bancos de sangre, en los sitios a donde nosotros vamos a ir a donar, ahora tenemos que ver los tipos de donación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la donación? Idealmente, la donación va a ser el acto voluntario de la extracción de sangre, ¿ok? Ahora, esta donación, este acto voluntario, se va a dividir realmente en seis. El voluntario o ideal, ¿ok? El ideal, lo que deberíamos de hacer la mayoría, es que tú voluntariamente vayas a donar a través de campañas de donación que a veces hacen en la universidad, o campañas de donación que puedan tener los hospitales, que tú simplemente un día te levantes y digas, ¿sabes qué? Hoy quiero ir a donar. Vas y donas sangre, simplemente por voluntad propia, ¿ok? Esa es la voluntaria. Por reposición, es la típica que vemos, que ven, por ejemplo, en publicaciones de Instagram, en WhatsApp, de esta publicación típica de necesito sangre tal para mi familiar tal porque tuvo un accidente, etcétera, etcétera. Esta es por reposición, porque hay que devolver a través de familiares o amistades las unidades que fueron transfundidas al paciente, ¿ok? Y esta es la más frecuente, ¿sí? Esta es la más frecuente. Luego tenemos a la dirigida. En la dirigida, el donante va a depositar su sangre ya destinada, ¿ok? Previa coordinación a un paciente en particular. Esto es, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Vemos los típicos estados, historias en WhatsApp, en Instagram, etcétera, de necesito sangre para tal persona, ¿ok? Y tú vas al hospital y dices, quiero donar para tal persona. Eso ya es dirigido, ¿sí? Vas dirigiendo el tipo de sangre que vas a donar. Luego tenemos la autóloga. La autóloga es preventiva, es tú mismo donas tu sangre, la guardan para después, por ejemplo, ¿no? Tienes una cirugía de acá a un mes, entonces yo ahorita dono mi sangre, la guardan a un mes y cuando termine el mes voy y me operan y usan mi misma sangre, ¿sí? Esa es la autóloga. Luego tenemos la aféresis. La aféresis va a extraer un solo componente sanguíneo específico y el resto se va a devolver a la circulación. Hay dos tipos de aféresis. Tenemos la aféresis continua y la discontinua. Lo que va a variar entre una y otra es el tiempo que se va a emplear, más que nada. ¿Sí? Es más recomendable la continua, ya que entenderán que si le dices a un paciente, a un donante, que lo vas a tener ahí sentado, no sé, 1 hora, 2 horas, sacándole sangre es bastante molesto. Entonces necesitamos que esto sea rápido para promover también la donación. Aparte, vamos a ver que estas bolsas de donación tienen anticoagulante. Entonces, si el paciente tiene más contacto con el anticoagulante, le va a generar síntomas de hipocalcemia. ¿Ok? Entonces va a ser un proceso molesto esta aféresis discontinua. Por eso se recomienda la aféresis continua. ¿Qué se hace en la aféresis? En la aféresis se le extrae sangre al paciente, pero con requerimiento. ¿Qué quiere decir con requerimiento? Yo le voy a sacar, por ejemplo, yo necesito solo plasma. Entonces, por aféresis, se le centrifuga, en los glóbulos rojos los devuelvo y saco, extraigo solamente el plasma. ¿Ok? Esa es la aféresis. Igual la vamos a tocar en un ratito. Y la última es la remunerada. Esta remunerada es ilegal. ¿Ok? Es ilegal. La remunerada, como su mismo nombre lo dice, es pagada. ¿Ok? Yo voy porque este paciente me pagó y le voy a donar sangre. ¿Ok? Esto es ilegal en Perú. Ahora, ya vimos tipos de donación.
tenemos que ver los requisitos para donar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, el documento de identidad, ¿ok? El DNI o carnet de extranjería emitido en Perú y o el pasaporte. Es importante que la persona se identifique. Luego, hay una edad, ¿sí? Pueden donar todas las personas mayores de edad, de 18 a 60 años, que gocen de buena salud. El peso debe ser mayor a 50 kilos, ¿ok? Peso mayor a 50 kilos y se evalúa también en relación a la talla del postulante, ¿sí? Se evalúa el IMC. Se puede donar con tatuaje, con piercing, arete, siempre y cuando tenga más de un año de antigüedad, ¿ok? Porque a veces te dicen, no, que con tatuaje no puedes donar, o, no sé, o sea, tienen esa idea equivocada, pero bueno, acá estamos viendo, según el reglamento de MINSA, que sí se puede donar con tatuajes cuando ya pasó un año, ¿ok? Además, se recomienda abstenerse de donar sangre si se ha ingerido algún tipo de medicamento, ¿ok? O si estás agripado, con alergias, dolores, etcétera. Como les comentaba, no se acepta vendedores de sangre, está prohibido por ley, ya que expone a enfermedades infecciosas. ¿Ok? Queda prohibido el lucro con la sangre humana. Luego tenemos que en caso de haber recibido alguna dosis de vacuna COVID, deben pasar 15 días posterior a la inoculación. Y por último, para la donación de plaquetas u otro hemocomponente mediante aféresis, acercarse al servicio de hemoterapia para ser calificado correctamente. Algo que no está acá, pero que, bueno, creo que es evidente, ¿no? El paciente no puede estar anémico, ¿ok? Eso es lo principal, porque si está anémico y encima le vas a quitar sangre, lo dañas. Pero bueno, eso se ve con este apartado de buena salud, ¿sí? Ahora, ¿cada cuánto se puede donar? Las mujeres pueden donar cada 4 meses y los hombres cada 3 meses, ¿ok? Ahora, ya vimos dónde se dona sangre, ya vimos los tipos de donación de sangre. Ahora, ¿cómo se extrae esta sangre? Mediante la flebotomía, que ven acá, ¿ok? Mediante la flebotomía. En la flebotomía vamos a seguir estos pasos, ¿sí? Se hace primero la elección y preparación de la zona de punción, ¿ok? Se van a extraer 500 mililitros de sangre. En realidad son menos, ya que, como les había comentado anteriormente, estos paquetes van a estar precargados por anticoagulante. Em, Normalmente son 70 mililitros de anticoagulante, ¿ok? Entonces, de esta bolsa de 500, en realidad tú vas a cargar 430 de sangre total y 70 mililitros de anticoagulante, ¿sí? Vemos también que este anticoagulante va a permitir que la sangre pueda durar alrededor de 42 a 45 días. En anticoagulantes tenemos el CDP, que va a hacer que la sangre dure un promedio de 21 días, y a esto se le agregan otros aditamentos. ¿Ok? Se le puede agregar adenina, que va a hacer que dure la sangre hasta 35 días, y se le puede poner además Optisol y Manitol, que este es el componente que va a hacer que dure alrededor de 42 a 45 días. Sí, son agregados que se le ponen a este anticoagulante. Además, el paciente cuando se está transfundiendo, tiene que abrir y cerrar el puño durante una frecuencia de 10 segundos. ¿Sí? Cada 10 segundos abrir y cerrar el puño para agilizar la transfusión. El tiempo de extracción va a durar aproximadamente de 8 a 12 minutos. ¿Ok? Esto para preservar la calidad de las plaquetas y el factor 8 de coagulación. Se debe mantener una constante supervisión del personal que esté a cargo. Debe mantener además el paciente, ya terminada la transfusión, un reposo de 15 minutos, y su incorporación debe ser progresiva. ¿Ok? No, no es que le sacas la punción y al toque se va a parar y se va a ir. No, tiene que tomarse un rato, estar sentado, descansar un rato. ¿Ok? Ahora,
¿Cuánta sangre yo le puedo sacar a mi paciente, a mi donador? 500, vamos a entender una unidad, la vamos a entender como 500 mililitros, ¿ok? Entonces, ¿cuánto le puedo sacar? ¿Una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro, cinco? No, se le puede sacar un aproximado de una unidad. Para esto tenemos a la fórmula de Nadler, ¿ok? En la cual esta fórmula se va a dar entre la talla, ¿ok? La talla y el peso. Entonces acá vamos a ver que según el peso de mi paciente y su talla, yo le voy a sacar cierta cantidad de sangre. Por ejemplo, ¿no? Lo mínimo es 50, que pese 50 kilos, como habíamos comentado, y una medida de 1,50. Entonces, en este mínimo, yo le puedo sacar 395 mililitros de sangre. ¿Qué pasa si le saco más de estos 395? Le puedo dar, le puedo causar síndromes vasovagales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente se va a parar, se va a marear, se puede desmayar. ¿Ok? Entonces, en base a esta tabla nos vamos a regir para saber qué cantidad de sangre se le puede sacar al paciente. Ya si mide un poquito más, yo por ejemplo mido 1,63 y peso 70, estoy gordito. Entonces, a mí, por ejemplo, me podrían sacar 524 mililitros de sangre, ¿ok? Y así se va haciendo el cruce y en base a eso se saca la cantidad. ¿Hasta acá todo claro, chicos? ¿Algo que quieren que repita? Ok, entiendo entonces que todo claro. Y seguimos avanzando. Vamos a ver ahora el procesamiento de la unidad de sangre. En este procesamiento de unidad de sangre vamos a tener, digámoslo así, tres pasos. Primero, y el más importante, es el fraccionamiento. En el fraccionamiento, yo voy a sacar de mi paciente, de mi donador, plasma y plaquetas. Bueno, plasma, plaquetas y glóbulos rojos. ¿Ok? Plasma, plaquetas y glóbulos rojos es lo que se saca en fraccionamiento por un proceso de centrifugación. ¿Ok? Además, luego se hace un estudio inmunohematológico donde vamos a confirmar el tipo de sangre. Vamos a ver si es AB, U, O, ¿no? Aparte vamos a ver también si es RH positivo o RH negativo. ¿Ok? Esto en estudio inmunohematológico. Por último, vamos a pasar por tamizaje. En el tamizaje se va a ver el estudio inmunoserológico, donde vamos a descartar el estudio de enfermedades infecciosas. Entonces, empezamos con los hemocomponentes en el fraccionamiento. ¿Ok? Fraccionamiento a través de centrifugación, sacamos hemocomponentes. ¿Qué vamos a tener primero? Tenemos a la sangre total. Esta sangre total, como ya les había comentado, va a durar de 35 a 42 días aproximadamente, gracias al anticoagulante que viene ya precargado en la bolsa. ¿Ok? Recuerden el manitol con el CDP. Va a ser el anticoagulante que va a tener esta bolsita. Em, Además, tiene que mantenerse en una refrigeración de 2 a 6 grados y se dice que esta sangre va a ser fresca cuando tenga menos de 10 días. Luego, esta sangre total, como les había comentado, se centrifuga y me va a dar el plasma y los glóbulos rojos. Este paquete globular va a tener de contenido de 200 a 250 mililitros y tiene además de 2 a 3 por 10 a la 9 leucocitos. ¿Ok? No es completamente limpio, siempre van a quedar leucocitos. Ya. ¿En qué situaciones va a estar indicado este paquete globular? O sea, ¿cuándo yo le tengo que poner un paquete globular a mi paciente?
Cuando tiene anemia, evidentemente, ¿ok? Cuando hay anemia sintomática con signos de hipoxia, cuando mi paciente está con un hematocrito menor a 21% o hemoglobina menor a 7%, cuando hay una pérdida de sangre ya moderada, mayor al 20%, con un hematocrito menor a 20 y una hemoglobina menor a 8. Y en enfermedades coronarias o cerebrovasculares con hematocrito menor a 24% y o hemoglobina menor a 8%. ¿Ok? En estos casos yo le tengo que transfundir glóbulos rojos a mi paciente. Seguimos. Ya vimos entonces la sangre total y vimos los glóbulos rojos. Ahora vamos a ver el plasma. Este plasma se puede conseguir de dos formas, a través del concentrado de plaquetas y a través de la aféresis que les había comentado. El concentrado de plaquetas es de un donante al azar. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, mañana lunes voy y dono sangre. A mí, al donar sangre, me sacan esta sangre total. Como les digo, después de esta sangre total, por centrifugación, va a pasar a plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Este aporte voluntario de yo que sería el donante al azar es el concentrado de plaquetas. Se obtiene de una unidad de sangre total y tiene un volumen de 50 mililitros. El caso contrario es la aféresis. En la aféresis, como les había comentado, sacan específicamente el producto que ellos quieren, como en este ejemplo el plasma. Entonces, es el mismo ejemplo, ¿no? Yo voy mañana y digo, quiero donar plasma o quiero donar para tal paciente que necesita plasma. Y a través de una máquina por centrifugación van a sacar solo el plasma y lo demás lo devuelven a mi sangre. ¿Ok? Por este mecanismo de aféresis, al ser más limpio, va a tener un promedio de 300 mililitros, que equivale a 6 u 8 unidades de concentrado de plaqueta. O sea, una de estas aféresis me vale 6 de estas. ¿Ok? Y esto va a tener una duración de 5 días. Luego tenemos al plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado tiene que darse este tratamiento de congelación, idealmente 8 horas, un máximo 8 horas después de la colecta de sangre. ¿Ok? Tú colectaste acá la sangre, máximo tienes que demorarte 8 horas en congelar este plasma. Este volumen de plasma va a ser de 200 a 30 mililitros. Si es por plasmaféresis, es de 300 a 600. Esto depende de la bibliografía, ¿ok? Lo pueden ver también de 400 a 700. Depende, es un promedio. ¿Y qué va a contener este plasma fresco? Este plasma fresco congelado contiene factores plasmáticos de coagulación, incluidos factores 5 y factor 8, albúmina, inmunoglobulinas. ¿Ok? Esto es importante porque de este plasma fresco congelado yo después voy a obtener mis hemoderivados, ¿sí? A través de un procesamiento que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es importante saber que de este plasma fresco congelado, como contiene todos estos factores de coagulación, de acá yo voy a sacar los hemoderivados. Bueno, y tiene un tiempo de conservación de 12 meses a menos 20 grados centígrados. Por último, bueno, penúltimo, vamos a ver el crío precipitado. Este crío precipitado va a significar la fracción plasmática que se precipita al descongelar 4 grados, a 4 grados centígrados el plasma fresco congelado. ¿Ok? Sale de acá, como está en la imagen. ¿Sí? Del plasma fresco congelado saco mi crío precipitado. Este crío precipitado tiene un volumen, como ven acá, es muy poquito, es un volumen de 15 a 20 mililitros. ¿Y qué va a contener? Va a contener fibrinógeno de 150 a 300, contiene factor 8 de 80 a 120, factor 13 de 50 a 60 unidades y contiene factor de von Willebrand. ¿Ok? Todo esto vamos a tener en el crío precipitado.
Por último, ahora sí, tenemos a los hemoderivados. Estos hemoderivados son sustancias terapéuticas que se van a obtener, como ven acá, del plasma, ¿ok? Se obtienen del plasma y, bueno, se obtienen a través de un procesamiento ya de la industria farmacéutica. ¿Qué vamos a obtener o cuáles van a ser mis hemoderivados? Tenemos a la albúmina, las globulinas y el factor de coagulación 8, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con deficiencia de factor 8, lo más recomendable es darle crioprecipitados, ¿ok? Crioprecipitados. Eh, um, Ahora tengo entendido que se maneja poco los crioprecipitados en Perú, pero que sepan que es la mejor opción, ¿ok? Si no hay crioprecipitados, se le puede dar plasma directamente. Hasta acá, todo claro. Hemocomponentes y hemoderivados. Ya. Entonces sigo avanzando. Ya. Entonces vamos a ver, bueno, como les había comentado, el procesamiento de la unidad de sangre se divide en tres. Ya vimos el fraccionamiento, ahora vamos a ver el estudio inmunohematológico. En este caso lo que se va a estudiar es el grupo ABO o AB0, también llamado, yo me acuerdo que en Argentina le decían cero, eh, cualquiera de los dos. Entonces, sistema ABO, ¿ok? ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver si el paciente es, perdón, que interrumpo, ya. Vamos a ver si el paciente es AB, si es o si es Bombay, ¿ok? Esto es algo muy raro que lo vamos a describir en un momento. Ahora, ¿cómo se diferencia em, mi tipo sanguíneo? Primero, nosotros vamos a tener una estructura base. La estructura base está compuesta por glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina y otra galactosa. Este es mi grupo H normal, ¿ok? Mi grupo H normal. Ahora, ¿qué pasa si yo a este grupo H, este grupo base que tenía, le agrego un N-acetilgalactosamina? ¿Ok? Al agregarle el N-acetilgalactosamina, me va a dar un grupo A, ¿ok? Grupo A. Ahora, si en vez de esa N-acetilgalactosamina yo le agrego otra galactosa, va a ser un grupo B. Ahora, si evidentemente tiene ambos, tiene la N-acetilgalactosamina y tiene la galactosa extra, va a ser un grupo AB, ¿ok? ¿Y qué pasa si a este grupo H normal le falta, si no me equivoco, en el Bombay le falta la fucosa, si no mal recuerdo? Pero en realidad el Bombay, que se da en 0,004% de la población, es un tipo de sangre muy raro, ¿ok? En este tipo Bombay no hay factor H, ¿ok? No hay factor H. Entonces, si no hay factor H, vamos a tener un factor HH nada más. No es O, no es B, no es A, no es AB, no es ninguno. Es HH, ¿ok? Este Bombay solamente va a poder recibir de otro Bombay, ya que como no tiene antígeno A, B o no tiene ninguno y recibe de otro, va a crear una reacción y no la va a poder recibir. ¿Ok? Entonces un Bombay solo puede recibir de otro Bombay, pero sí puede donar sangre. ¿Ok? Ese es el grupo ABO. Ahora vamos a ver el factor Resus RH. Acá lo único que tienen que saber es guiarse por la D. D mayúscula va a ser positivo y D minúscula va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, si te dicen que tiene un anti-D positivo, sí, anti-D positivo quiere decir que, no, perdón, anti-D nomás ponen.
anti-D, ¿ok? O si te dicen anti-D, o claro, anti-D es positivo. Si te dicen anti-D minúscula, va a ser negativo. O a veces te ponen el anti-D entre paréntesis, ¿no? Positivo o anti-D negativo entre paréntesis. Simplemente la D seguían. D mayúscula positivo, D minúscula negativo. Lo demás no viene al caso en este momento. ¿Ok? Ahora, este sistema Resus o este factor D tiene dos componentes extraños, por así decirlo, dos situaciones extrañas. Puede ser una D débil o una D parcial. En la D débil, lo único que tienen que saber es que, digamos que el reactivo no llega a teñir bien esta D y queda, como se dice acá, débil, pero sigue reactivando. Entonces, aún así tiñe de forma débil, como reactiva para factor D, va a ser un RH positivo, ¿ok? Un D débil igual sigue siendo RH positivo. Ahora, si es un D parcial, es decir, que va a tener epítopos mutados en sus antígenos, que no se encuentra normalmente con RHD positivo. Si no se encuentra el RHD positivo, entonces en este caso de la D parcial va a ser un RH negativo. Ok, esto es muy raro, no está en su teoría actual, pero bueno, estaba en la mía y lo quise agregar por si acaso. Ok, entonces de acá, para resumir, lo único que tienen que saber, D mayúscula, positivo, D minúscula, negativo. ¿Ok? Y como dato extra, el 70% de la población es RH positivo también. ¿Ok? Además que cabe destacar que todo esto es heredado, pues, ¿no? Entonces, tenemos que ver también, porque van a haber enfermedades eh, neonatales que son causadas por una reacción negativa del RH. Entonces, se le tiene que hacer también el tamizaje, una prueba de ABO y Resus pre-embarazo, ¿sí? Para ver si con ese feto va a haber problemas o no, porque puede tener hiperbilirrubinemia, va a tener ictericia, esta bilirrubina alta también va a afectar el sistema nervioso central en el recién nacido, entonces el factor Resus y el ABO son importantes tamizarlos ante un embarazo también, ¿ok? Ya, ya. Entonces, habiendo visto el ABO y el RH, vamos a ver ahora eh, cómo se saca o cómo es que obtenemos nuestro grupo sanguíneo, ¿no? Para empezar, vamos a empezar acá. Tenemos al tipo A, ¿ok? Este tipo A, eh, a ver, no, a ver, ¿cómo? Ya. Sí, empezamos por acá. Si yo, por ejemplo, ¿no? Soy grupo A. Acá todavía no estamos hablando de positivo o negativo, simplemente A. Si yo soy grupo A, eh, voy a tener proteínas en la superficie solo de grupo A, ¿verdad? Porque es, bueno, a ver, yo lo aprendí de esta forma, que es un poco tonta, digamos, pero en realidad a la hora de aprender todo cuenta. Miren, yo lo aprendí así. El tipo A es una persona que habla español, ¿ok? Habla español, no habla otro idioma, solamente español. Como habla español y viene mi tipo B que habla inglés, evidentemente estos no se van a entender y no lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, este tipo A no puede recibir sangre del tipo B. ¿Se entiende? Esto lo podemos ver acá. Miren, yo hablo español, ¿verdad? Yo soy tipo A, hablo español. No voy a entender al que habla inglés, entonces no lo puedo recibir. Entonces, si yo soy grupo sanguíneo A, puedo recibir del A, porque habla también español, ¿verdad? Lo voy a entender.
Y puedo hablar del O, que, digámoslo así, es el políglota, habla varios idiomas, es bilingüe. Entonces lo voy a entender, lo voy a recibir. ¿Se entiende esto? Dígame sí o no, por favor. Si no, para repetir. Sí, sí se entiende. Gracias. Naili, ¿tienes pregunta o sí se entiende? No, sí se entiende, de casualidad levanta mi mano. Iba a resolver Ah, ya. reaccionar, perdón. Está bien, gracias, gracias. Ya, entonces eso es con el A. Ok, yo en mi superficie, para ya ponerlo más, más científico, el A en su superficie solamente va a tener antígeno A. Entonces, si tú le metes un B, va a crear una reacción y el paciente no lo va a aceptar de la manera correcta. ¿Ok? Esa es la teoría científica, por así decirlo. Con el siguiente, tipo B. No habíamos dicho que el B hablaba inglés. El mismo caso, si tú vienes y hablas español, el B no te va a entender, entonces no te va a recibir. Solo va a recibir de otra persona que también habla inglés o que también tiene su superficie antígeno B, ¿no? O fenotipo B, mejor dicho, y te va a recibir del otro que habíamos dicho que era el bilingüe, ¿no? El O. Entonces el B puede recibir de otro B y puede recibir de O. ¿Ok? Acá todavía no estamos hablando de si es positivo o negativo, solamente el AB. Ahora, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Ahora, el tipo AB. El AB, ya, por así decirlo, es el bilingüe, ¿no? Habla español y habla inglés. Entonces, te va a recibir al que habla español, te va a recibir al que habla inglés, te va a recibir al que es bilingüe y te va a recibir al no que habíamos dicho que hablaba todos los idiomas, ¿verdad? Entonces, el AB lo tenemos acá que recibe de todos lados. Y como recibe de todos, el AB es el receptor universal. ¿Sí? Receptor universal. Ya, ahí está. Ya. ¿Sí? Porque recibe de todos. Si habla español y habla inglés, puede recibirte del que habla español, del que habla inglés, del que habla los dos idiomas y del que habla todos los idiomas. ¿Sí? Sé que es un ejemplo medio tonto, pero es lo más básico para que lo puedan comprender. Porque si les preguntan estas cosas de pruebas cruzadas, por ejemplo. Entonces ya, eso, ¿verdad? Hasta acá todo bien. Ya. Ah, ahora viceversa, ¿no? Si tiene el AB, habíamos dicho que recibía de todos. Ah, no, fue, ya está ahí. Ya. Por último, en el O ya cambia la cosa, porque el O solamente va a poder recibir de otro O. ¿Por qué? Porque no tiene los antígenos necesarios para poder aceptar al A y al B o al AB juntos. Si tú le metes a un O un donador A o AB, va a crear reacción porque estás metiéndole antígenos que no conoce. Entonces va a reaccionar y ahí, bueno, ya vienen otras enfermedades que las vamos a ver al final. ¿Ok? Espero que se haya entendido hasta ahí. Ya, ahora, si es positivo, negativo, bueno, positivo tiene que recibir de positivo y negativo tiene que recibir de negativo. Básicamente eso. ¿Ok? Ahí no varía nada. Como ven acá, positivo, dona y recibe todos positivos. Negativo, acá también negativo, 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 ¿sí? Positivo de positivo, negativo de negativo. Ya. Entonces, hasta ahí vimos, ya vimos esto. Ahora acá. Esto es prácticamente lo mismo, pero ya escrito de otra forma. Entonces, yo, por ejemplo, si soy A positivo, voy a tener en mi superficie, como había comentado, el A. Y como es positivo, tengo el RH positivo, ¿no? Eso. A positivo es el A que tenemos con el RH positivo o con el D o con la D mayúscula. Depende de cómo se los pongan en ese caso. Un momento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ver acá, porque el ejercicio que les van a dar es este. Yo creo que es el que he puesto en el pasito. Si tenemos
soy AB positivo, voy a tener mi anti-A positivo, ¿verdad? Mi anti-B va a ser negativo porque no lo tengo en mi superficie, no lo conozco. Mi anti-AB va a ser positivo porque tengo el A positivo, ¿sí? Anti-AB positivo. Y el anti-D va a ser positivo también porque tengo el RH positivo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ahora, en este sería el caso contrario. Este, por ejemplo, tiene el anti-A positivo, entonces este es un A. Este es un A. Anti-B negativo. Si fuera anti-B positivo, esto podría ser una B, pero es anti-B negativo. Entonces es A. Como es A, tiene el anti-AB positivo, porque ya dijimos que tiene el A, y como tiene el anti-D negativo, este es un A negativo. ¿Ok? Acá lo mismo, ¿no? Anti-A negativo, anti-B positivo, entonces este es un B. Anti-AB ya dijimos, y como tiene el anti-D positivo, este es un B positivo. ¿Ok? A ver, vamos a hacer el ejercicio con alguien. Carla Atúncar, ¿estás presente? Uy, no está Carlita. A ver, otra persona. Dimitri Latorre, ¿estás o no estás? Uy, tampoco, chico, ¿qué pasa? Ya, Gianfranco Lizano, ¿no? Sí. Ya, a ti sí te veo ahí, ya. Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo sería? Yo lo voy escribiendo. Dime cuál es positivo, cuál es negativo. Con el B. Sería el anti-A negativo, Ujú, anti-B positivo, ujú, anti-AB positivo y anti-D negativo. listo. Sí. Esto es básicamente porque les van a poner ahí, como les puse en el pretest, les van a poner anti-A positivo, anti-B negativo, anti-AB positivo, anti-D positivo, ¿qué tipo de sangre es? ¿Ok? Eso les van a hacer. Entonces, este cuadrito lo pueden usar ahí para practicar ese tema. Que es lo mismo que es acá, ¿sí? Esto es como los resultados de esto. Entonces, bueno, ya saben cómo se saca el tipo sanguíneo, ya saben por qué, bueno, qué receptor, bueno, sí, qué sangre tipo, qué tipo de sangre le puedo transfundir según el grupo sanguíneo. Ya saben que el receptor universal va a ser el AB, ¿sí? AB positivo va a ser mi receptor universal. Y donador universal va a ser el O negativo, ¿sí? O negativo, donador universal, AB positivo, receptor universal, ¿sí? Listo. ¿Quedó claro esto, chicos? Lo repito, les completo las respuestas acá. Quieren, no sé, díganme, porque esto es importante que se lo sepan. Disculpa, ¿puedes repetir, por favor, cómo hallar el grupo sanguíneo? La parte de este cuadrito, Sí, cuando es anti-A, anti-B. ok. Acá el ejemplo que te van a poner es, ¿no? A ver, vamos a hacer uno. Si te ponen anti-A, ok, te van a poner así, anti-A negativo. Te van a poner anti-B, anti-B, anti-A negativo. Anti-B te van a poner, por ejemplo, ¿no? Positivo. ¿Ok? Te van a poner esos dos y te van a poner anti-D. ¿Ok? Anti-D, por ejemplo, negativo. Entonces, mira, anti-A negativo,
anti-B positivo y anti-D negativo. Mayela, ¿esto qué sería? A, B, negativo, positivo. Creo que sería B positivo, ¿verdad? No, el B está bien, ¿ok? B positivo está bien, es B. Pero como tiene el anti-D negativo, es un B negativo. ¿Sí? Ya comprendí. Ya. ¿Otra duda sobre esto? Pregunta, ¿cuáles serían los penúltimos? El penúltimo y el último. En el cuadrito. Ok. El último es el O negativo, ¿sí? Porque recuerda que no tiene anti-A, no tiene anti-B, no tiene anti-AB tampoco, y su anti-D es negativo, entonces este es O negativo, ¿sí? Y el último de acá es el HH, es el Bombay, ¿ok? ¿Sí se entiende por qué el O negativo, Silvia? Ya, perfecto. Ya. Listo. Entonces, ¿ninguna otra consulta sobre esto, chicos? Igual en la tablita repásenla, porque esto sí les toma. Aunque sea una, les van a venir de repente esta. Ya. Esa tablita es para saber cuáles son las proteínas de superficie, ¿no? Sí. Igual proteína de superficie, o sea, si es tipo A va a tener la A, si es tipo B va a tener B. Si es AB tiene las dos y si tiene O no es ninguna. Eso es lo único que tienes que saber de proteína de superficie. Es por lógica. ¿Sí? Y eso te sirve para, como les comentaba acá, saber qué sangre puede recibir, ¿no? Si tiene A, solo puede recibir de A y de O. Si tiene proteína de superficie B, va a recibir solamente de B y de O. Si tiene AB, recibe de todos, ya dijimos receptor universal. Y si tiene solamente la O, solo va a recibir de O. ¿No ve? Para eso nos sirven las proteínas de superficie. Ya. Además, tenemos las pruebas cruzadas. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Ok? Cruzar entre uno y otro, si es positivo, si es negativo, puede donar, puede recibir sangre, sí, no, es lo que hemos hecho hace un ratito. Hay tres tipos de pruebas cruzadas. Tenemos a la prueba cruzada mayor, donde se mide mi donador de eritrocitos con el receptor del plasma. Y la prueba cruzada menor, que es al revés, el donador del plasma con el receptor de los eritrocitos. ¿Ok? Entre uno y otro voy haciendo igual este ejercicio y voy viendo que este puede donar a este puede recibir de este y así. ¿Ok? Y la última es el autotestigo. En el autotestigo se mide el suero y los eritrocitos del receptor. Acá ya no tiene nada que ver el donador, solamente se ve suero y eritrocitos del receptor. A ver, ya. Sí, nada más eso. Ahora, tenemos también el test de Coombs. El test de Coombs vamos a tener el directo y el indirecto. ¿Ok? El directo ya lo habíamos conversado cuando vimos anemia. ¿Ok? Habíamos visto que si mi paciente tenía una anemia hemolítica, teníamos que hacerle su prueba de Coombs directo. Entonces, esta prueba de Coombs directo se va a encargar de detectar anticuerpos eritrocitarios unidos a glóbulos rojos. ¿Ok? Me va a servir para la identificación de enfermedades autoinmunes y para hemólisis. Entonces, me va a permitir detectar, por ejemplo, la anemia hemolítica, lupus, etcétera. ¿Sí? Enfermedades autoinmunes. El CUMS indirecto se va a encargar de investigar anticuerpos eritrocitarios que están en el plasma. ¿Ok? En este CUMS indirecto vamos a ver, vamos a determinar si una persona puede tener o no reacción alérgica a la transfusión sanguínea, ¿ok? Al detectar anticuerpos, ¿sí?
Directo, identificación de autoinmunes. Indirecto, para determinar si el paciente va a crear una reacción a la transfusión. Listo. De ahí tenemos por último el tamizaje. En el tamizaje vamos a tamizar, vamos a hacer pruebas obligatorias de estas 7 enfermedades que vemos acá. ¿Ok? Vamos a hacer prueba de sífilis, prueba de Chagas, hepatitis B core, hepatitis B antígeno de superficie, que era la hepatitis BS, la hepatitis C, HTLV 1 y 2 y VIH también. ¿Ok? Esas son las 7 pruebas obligatorias. Casi siempre viene una pregunta de ahí. Esas se las tienen que saber sí o sí. Además, tienen que saber que estas enfermedades tienen un periodo de ventana. ¿Qué es el periodo de ventana? Es el periodo en el cual, por ejemplo, ¿no? VIH, si tú le haces la prueba de VIH a la semana, te puede dar un falso negativo. O sea, mi paciente puede estar infectado, pero como todavía está en su periodo de ventana, te va a dar negativo. ¿Ok? Lo ideal es esperar que pase este periodo de ventana para recién hacer la prueba. Por eso es que, bueno, no sé si alguna vez lo han hecho, eh, pero cuando te hacen una prueba de VIH te preguntan, ¿cuándo fue la última fecha de tu relación sexual sin protección? Eso es para el periodo de ventana. Y de igual forma, cuando tú vas a donar sangre, no sé si alguna vez han ido a donar, pero cuando vas a donar sangre te preguntan el número de parejas sexuales que has tenido y cuándo ha sido. Perdón. ¿Y cuándo ha sido tu última fecha de relación sexual? ¿Ok? Eso es para evitar esto. Normalmente, si tú le dices que has tenido más de 3 parejas en 6 meses, te botan, te dicen, o sea, igual te hacen las pruebas, pero ya como que te empiezan a descartar. ¿Ok? Para evitar que la sangre esté contaminada. ¿Sí? Entonces, acá tienen los periodos de ventana de cada una de estas enfermedades. ¿Ok? Y normalmente si el paciente, bueno, por lo que he visto, si el paciente sale positivo a alguna de estas pruebas, evidentemente lo tienes que descartar, pero mayormente no se le dice, o sea, no se le dice al paciente, al donador, no se le dice ha salido positivo para VIH, ha salido positivo para sífilis. Lamentablemente, no sé por qué, pero no se le dice al paciente. Eh, en Argentina, por ejemplo, me acuerdo que me mencionaron que esto era porque muchos pacientes iban a donar esperando este tamizaje gratuito y de esta forma saber si estaban infectados o no. Entonces, que por eso habían dejado de decir los resultados, simplemente te decían admitido o no. Igual acá en Perú, las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis C son gratis. Y yo sí les recomiendo hacérselo, no sé, una vez al año, porque es bueno tener esa cultura de prevención, ¿sí? Es gratis en cualquier local de Minsa y es al toque, ¿sí? Te pinchan el dedo y sale ahí si es reactivo o no reactivo. Es bueno hacérselo porque en verdad uno tiene pareja, pero no sabes qué puede pasar, no sabes si te pueden ser infiel, o si esa persona está con otras personas y cómo se cuidan esas otras personas, si esas personas están con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es bueno eh, prevenir siempre y hacerse sus pruebas respectivas, ¿ok? Sobre todo que es gratis y lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, tamizaje obligatorio, para regresar al tema, perdón, 7 pruebas obligatorias, VIH1 y 2, HTLV 1 y 2, hepatitis C, hepatitis B, antígeno de superficie y core, Chagas y sífilis. Por último, tenemos reacciones transfusionales. Eh, Pueden ser agudas y retardadas, inmunológicas y no inmunológicas. En las inmunológicas agudas podemos tener la anafilaxis, reacción hemolítica aguda, daño pulmonar, urticaria, reacción febril no hemolítica, disnea asociada a la transfusión. Evidentemente, si tu paciente está haciendo una reacción aguda, lo que tienes que hacer es parar la transfusión, ¿ok? Parar la transfusión y tratar los síntomas que tenga el paciente en ese momento.
No le vas a seguir transfundiendo sangre si ves que está con anafilaxis, ¿no? Si está haciendo un shock anafiláctico de repente, tienes que parar de arranque esa transfusión. Además, tiene reacciones retardadas como la aloinmunización, hemólisis retardada, inmunosupresión, enfermedad de injerto contra huésped y púrpura post-transfusional. Las no inmunológicas retardadas, esto debido a un mal tamizaje, se le puede haber pasado hepatitis C, hepatitis B, HTLV, todo lo que habíamos conversado en el tamizaje obligatorio, se cuenta como una reacción no inmunológica retardada, ¿ok? De repente se le hizo al paciente, o sea, se le hizo al paciente las pruebas de tamizaje cuando estaban dentro del periodo de ventana, dio un falso negativo y, oh sorpresa, el paciente que está siendo receptor se infecta, ¿ok? Entonces, es importante respetar el periodo de ventana. Como agudas no inmunológicas, tenemos una contaminación bacteriana, hipotermia, hipocalcemia, que les había comentado en el caso de la aféresis discontinua por el contacto que hay con el anticoagulante, ¿sí? Puede generar hipocalcemia. Hipercalemia, hemólisis mecánica, sepsis y coagulopatías. De nuevo, estás en contacto con un anticoagulante, entonces te puede generar coagulopatías. Esto en cuanto a reacciones transfusionales. Y hasta acá terminamos por hoy. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? Disculpa, ¿puedes volver a repetir lo de pruebas cruzadas, porfa? Ok. En pruebas cruzadas son 3, ¿sí? Por ejemplo, estas de autotestigo recién lo he visto en su PPT, en el mío no estaba. Las más conocidas, como se ve acá en el cuadrito, es la cruzada mayor y la cruzada menor. En la cruzada mayor, lo que se va a evaluar es los eritrocitos del donador y el plasma del receptor. Entre estos dos se hace el cruce y se evalúa si a mi paciente le puedo donar paquete globular o no, si le puedo dar, sí, eso, paquete globular o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que ya hemos visto acá con las proteínas de superficie? ¿Sí? Ya hemos visto que a la solamente solamente puede recibir de A, de O, o sea, esto es tu prueba de cruzada mayor, ¿ok? Saber qué paquete globular tú le puedes dar. La prueba cruzada menor, evaluamos el plasma del donador con los eritrocitos del receptor, ¿ok? Esta es la M minúscula que vemos acá. Acá se evalúa, como dice, donador de plasma. Es para ver si a este paciente se le puede dar plasma o no, ¿ok? Mayormente, como está el ejemplo, si tiene, como ya les había comentado, es positivo con positivo. En este ejemplo es un A positivo con un B negativo. Evidentemente va a ser una reacción alérgica, por así decirlo, va a saltar una reacción y no se le puede donar. Entonces acá a este paciente no le puedes dar plasma. Caso contrario, si es B positivo con B positivo, a este paciente tú le puedes dar el paquete globular porque tiene el antígeno de superficie de B, ¿no? Y tiene plasma, también le puedes donar porque tiene su RH positivo en ambos casos. ¿Sí? Es la prueba cruzada que hemos hecho acá. Ver cuál es positivo, cuál es negativo. Todo esto es tu prueba de cruzada mayor, prueba de cruzada menor. Y por último, el autotestigo se evalúa el suero y eritrocitos del mismo receptor. Acá ya no se evalúa al donador, solamente receptor. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Chicas, Hola, sí, ¿tú crees que podrías repetir lo de aféresis? ya. Félix. ¿Dónde estás? Aquí estás.
La aféresis es digamos, es un sistema en el cual al paciente tú le vas a sacar solamente un hemocomponente, el hemocomponente que tú requieras. En este caso, por ejemplo, el plasma. ¿De qué se diferencia la aféresis del concentrado de plaquetas en este caso? En el concentrado de plaquetas, yo voy a donar cualquier día y me sacan sangre total, toda la sangre. Al sacarme toda esta sangre, agarran, después de la centrifugación, agarran un volumen total de 50 mililitros después del procesamiento. En la aféresis, como es que tú estás agarrando directamente el hemocomponente que tú necesitas, solo ese hemocomponente vas a tener un mayor volumen. ¿Ok? Entonces, en esta aféresis vas a tener un promedio de 300 mililitros que equivalen a 6 veces el concentrado de plaquetas. ¿Ok? Eso tiene una duración de 5 días. Además, esta aféresis les había comentado que tiene dos tipos de procesos. Un proceso continuo en el que te conectan a la máquina saca el hemocomponente que tú quieres, en este caso plaquetas, y lo demás lo devuelve a la sangre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, te conectan, te saca plasma, centrifuga, saca rápido y te devuelve. ¿Ok? Entonces solamente saca el plasma. Ese es el continuo. El discontinuo es unilateral, entonces demora más tiempo. La máquina igual te va a sacar el plasma, te saca la sangre total, la tiene que pasar por el proceso de centrifugación, la tiene que procesar y después recién la devuelve. O sea, es un proceso más tardado, no es recomendable. El proceso recomendable es el continuo para la aféresis. ¿Ok? Entonces, conclusión, aféresis va a ser sacar un hemocomponente específico de un paciente. ¿Ok? Ese es el concepto clave. ¿Se entiende, María Fernanda? Eh, sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya, listo, chicos. Entonces, con eso vamos a concluir. No he hecho Kahoot esta semana porque en realidad no, yo lo que hago es ponerle preguntas de parcial o preguntas de ENAM, pero no he encontrado mucho, solamente los que les puse en su pretest. Más bien vamos a revisar el post-test para que lo realicen. Un momento. ¿Haremos leucemias? Uy, leucemia. A ver, sí creo que tenemos tiempo, ¿no? A ver, un ratito. ¿Se ve la pantalla? Chicos, ¿se ve la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Vamos a dar leucemias súper rápido. Eh, bueno, una de sus compañeras me dijo que en su clase les habían comentado que les van a tomar leucemias. En realidad, yo he revisado exámenes de 2022 y no he visto ni una pregunta de leucemia. Eh, pero vamos a revisarlo súper rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es la leucemia? Ay, perdón. Ay, abrí otra cosa. Perdón. Ok, ya.
Ya, ahora sí. Ya, entonces, chicos, ¿qué va a hacer la leucemia? La leucemia es la proliferación clonal patológica de las células hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Ok? Esto, bueno, esta es la definición clásica. También se puede definir como el aumento permanente y anormal de manera desordenada que va a tener el número de leucocitos. ¿Ok? Esto va a dar lugar a mutaciones, ¿ok? Va a dar mutaciones en la médula ósea que impiden el desarrollo normal de las células progenitoras. Eh, Esto va a causar también falta de glóbulos rojos y falta de plaquetas. Solamente con esta definición al laboratorio ya podemos sacar algunas cositas, como nos comentan que es el desarrollo anormal y la falta de glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener anemia, y vamos a tener plaquetopenia, porque hay pocas plaquetas, ¿verdad? Porque hay un mal desarrollo, hay una mutación. Además, esta leucemia, esta leucemia se puede dividir en aguda y crónica. Vamos a tener la aguda linfoblástica, aguda mieloblástica, mieloide crónica y linfocítica, sí, linfocítica crónica, ¿ok? Y como dato adicional en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que de 10 a 15% de las malignidades hematológicas van a ser por leucemia. Además, la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en la población infantil. Se dice que en Perú, 600 niños al año son diagnosticados con leucemia. Eh, entonces, epidemiología, leucemia, eh, mayor cáncer en población infantil. ¿Ok? Recuerden eso. A nivel mundial, además, 1 de cada 3 cánceres infantiles son por leucemia. ¿Ok? Dense cuenta de la importancia que tiene esto. Y bueno, esto es según la American Cancer Society. Listo. En cuanto a fisiopatología, bueno, lo ya mencionado, ¿sí? Va a ser el trastorno o las mutaciones que va a tener estas líneas sanguíneas. Puede darse en la línea linfoide, lo cual nos va a dar la anemia linfoblástica, o se puede dar en la línea mieloide, que vemos acá, lo cual nos va a dar la anemia mieloblástica. ¿Ok? Depende de la línea que se vea afectada, vamos a tener el tipo de cáncer específico. Ahora, en cuanto a la etiología, no se sabe bien qué causa estos tipos de leucemia, ¿ok? Simplemente se consideran mutaciones que se dan aleatoriamente, por así decirlo, en células hematopoyéticas, ¿ok? Pero no se sabe a ciencia cierta por qué es causado. Entonces, vamos a tener a la leucemia mieloide aguda. Esta leucemia mieloide aguda, según la American Cancer Society, es la más frecuente. ¿Ok? Es la más frecuente y va a ser más común en hombres. Se puede dividir en 2 grupos. Se puede dividir en las mutaciones que perjudican la diferenciación normal y además se divide en mutaciones que aumentan la proliferación, deterioran la muerte celular, creando apoptosis exageradas, o ambas. ¿Ok? Además, tenemos, como les había comentado, que esto se da por mutaciones. Entonces puede ser por mutación del gen TP53, del CEBPA, etc. ¿Sí? Son mutaciones que van a causar este tipo de leucemias. Aparte, esta leucemia mieloide aguda puede subclasificarse del M0 al M7, ¿sí? Les dejo ahí la clasificación para no leer uno por uno, ¿sí? Pero que sepan que se subclasifica de M0 a M7. Esto va a depender de la línea afectada, ¿sí? Si es el eritroblasto, va a ser leucemia eritroide, ¿ok? Depende de la línea que se vea afectada, se va a dar el nombre y la subclasificación.
Luego, tenemos a la leucemia linfoblástica aguda. En esta linfoblástica aguda, la fisiopatología va a ser una unión anormal del PAX5, que es un programador transcripcional, con el JAK2, que es una proteína sinasa que activa una vía de señalización. Esta unión anormal va a generar una alteración de la regulación celular y va a promover la leucemiogénesis. ¿Ok? Entonces, leucemia mieloide aguda, su etiología, su causa más común va a ser por alteración del gen TP53. En cambio, la linfoblástica va a ser su causa por unión del PAX5 con el JAK2. Además, cabe resaltar que esta linfoblástica se divide en dos, en linfoblástica T y linfoblástica B, por la línea germinal que tenemos, ¿verdad? Por la línea de células hematopoyéticas se divide en dos. La más común es la B, ¿ok? Y de la B, esta es su causa, PAX5 unido a JAK2 y causa leucemiogénesis. Ahora, esta leucemia linfoblástica aguda, además, también tiene subdivisiones. Se subdivide en L1, L2 y L3. Esta L1, esta L1 va a ser la más común, ya que representa el 80% de los casos. Ahora, ¿cómo se va a detectar, cómo se van a diferenciar estos tipos de leucemia? Como ven acá, por pruebas patológicas. El gol estándar va a ser el aspirado de médula ósea, y a través de este aspirado de médula ósea se va a hacer una biopsia y a través de la patología se identifica qué tipo es. ¿Cómo se va a identificar? Porque tiene formas características. ¿Ok? En el L1, por ejemplo, vamos a tener un núcleo regular, cromatina homogénea, linfocitos pequeños, citoplasma escaso de poca intensidad basófila y núcleos poco prominentes. En el L3, a diferencia de la linfoblástica típica o L1, vamos a tener, como ven acá, estas células grandes, medias deformes. Estas van a ser las células de Burkitt, ¿ok? Parecidas al linfoma de Burkitt, estas células que vemos acá, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar linfoblastos grandes, núcleos prominentes, citoplasma celular abundante, con vacuolas y basofilia intensa. ¿Sí? Esto es eh, más patológico, ¿ok? Simplemente que se sepan de acá que va a estar causada la linfoblástica aguda B por la unión anormal de PAX5 y JAK2. ¿Sí? Esto. Porque inclusive en el PPT que le ponen a ustedes, o al menos el que he visto en su aula, solo te mencionan que se clasifica de L1 a L3, ni siquiera te dicen como que cuál es cuál. Entonces, yo se los pongo acá para que le den una revisada por si acaso. De ahí, tenemos síntomas y diagnóstico de esta leucemia aguda. Los síntomas característicos van a ser el síndrome anémico, porque ya hemos dicho que no va a haber una producción correcta de glóbulos rojos, entonces mi paciente va a estar anémico. Vamos a tener los síntomas de la anemia, ¿no? La fatiga, el cansancio, falta de aprendizaje, etcétera, etcétera, que ya hemos visto en la anemia. Tenemos disnea también. Vamos a tener, por la falta de plaquetas, ya que recuerden que hay plaquetopenia, vamos a tener petequias, ¿ok? Equimosis en extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño de la nada empieza a formar hematomas, empieza a tener hematomas, sin haberse golpeado, empieza a tener hematomas por todo el cuerpo. Ahí, por ejemplo, es un caso típico de leucemia. Empieza con hematomas, hematomas, nunca se golpeó, ¿qué pasó? Ahí se le hace esta medición para hacerle el descarte de leucemia, ¿ok? Entonces, por la plaquetopenia, petequias, equimosis, epistaxis, le sangra mucho la nariz, de la nada, le sangra mucho la nariz. Gingivorragia, hematuria y melena, ¿ok? La melena son las heces negras
por sangre, ¿ok? Melena. Por leucocitos vamos a presentar fiebre, diaforesis, infección localizada hasta llegar a la sepsis. ¿Ok? Entonces, al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Ya había comentado, recuento de Matías disminuido, anemia. Recuento de neutrófilos disminuidos, neutropenia. Recuento de plaquetas disminuidos, la plaquetopenia. ¿Ok? Recuerden que anemia y plaquetopenia va a ser por por el mal funcionamiento que está teniendo estas células hematopoyéticas, están mutadas, entonces no genera bien los glóbulos rojos, no genera bien mis plaquetas y estas van a estar disminuidas. Entonces voy a tener anemia y voy a tener plaquetopenia. ¿Ok? Vamos a tener además leucocitos por presencia de blastos y en la lámina periférica también presencia de blastos. Esta infiltración blástica para diagnóstico se requiere que sea mayor a 20%. En el caso de leucemias crónicas, este paciente, la leucemia aguda normalmente es en los niños, ¿no? Ya hemos dicho que la leucemia es el cáncer principal en edad infantil. Entonces, todos estos síntomas los voy a ver mayormente en los niños. Ahora, ¿qué pasa si qué pasa si el niñito nunca tuvo ningún síntoma? Nunca hubo una sospecha o de repente el papá vio los hematomas, vio los moretones y dijo, bueno, se habrá golpeado por ahí, pues no, ya pasará. Nunca identificaron a la edad adecuada la leucemia. Entonces, esta leucemia se va a volver en una leucemia crónica, ¿ok? Cuando es o no identificada o cuando mi paciente era asintomático. Fue asintomático por años y asintomático por años, leucemia crónica. ¿Ok? En estos pacientes puede existir una esplenomegalia, el vaso va a estar agrandado, pero sin dolor, va a ser indolora. Eso. Bueno, como dice acá, el paciente no tiene síntomas ni nada, entonces esta leucemia va a ser de hallazgo incidental. Por esto es que se recomienda que cada año nos hagamos un hemograma completo para tener un nivel basal, ¿no? Si tú te haces cada año un hemograma, si de un año a otro año varía en algo, puedes tener ahí ciertas sospechas y puede generar también descarte de leucemia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es recomendable un hemograma completo cada cierto tiempo. Bueno, es un hallazgo incidental de una gran leucocitosis mayor a 50.000 milímetros cúbicos. Como repito, hay plaquetopenia, hay anemia y en la lámina periférica encontramos leucocitosis a predominio de linfocitos maduros mayor a 5.000 por milímetro cúbico. Exámenes de apoyo diagnóstico vamos a tener principal al aspirado de médula ósea. Este va a ser nuestro gold estándar. ¿Ok? Acá se hace el mielograma y o biopsia de médula ósea. En esta biopsia de médula es donde vamos a ver estas imágenes y vamos a poder tipificar nuestro tipo de anemia, de leucemia, perdón. ¿Ok? Además, se le puede hacer un hemograma para ver cómo están las plaquetas, cómo está la hemoglobina, etcétera, lo que hemos visto. Se le hace el perfil hepático, perfil renal y perfil de coagulación para ver cómo esta leucemia afecta a los demás órganos. ¿Ok? Además, se le hace la citrometría de flujo, citogenética para ver citogenética y genética molecular para ver para ver qué gen fue el afectado, para ver cuál fue la causa de la leucemia de este paciente. ¿Ok? De igual forma acá, se le hace esta citogenética y genética molecular para ver también qué tipo de leucemia tiene mi paciente y para saber cómo tratarlo. Y ya está. Eso es leucemia, es súper chiquito, súper rápido. Esto de mieloide aguda igual, de M0 a M7, creo que no lo mencionan en su teoría. Solamente te dicen el número, pero no te dicen cuál es cuál. No sé si en su clase lo habrán tocado más a fondo. Pero, por ejemplo, en mi ciclo esto ni siquiera lo tocaron. ¿Ok? Solamente hablaban como que a grandes rasgos de aguda y crónica. Entonces, eso chicos, ¿alguna consulta acá?
Entiendo que está claro esto, entonces les resalto lo que quiero que se queden, ¿ok? Lo que creo yo que es lo más importante, ¿sí? Que sepan que esta amiloide aguda va a ser la más frecuente. Esto igual, de más frecuente amiloide aguda, es según la teoría que ustedes tienen, ¿ok? Porque según la American Society of Cancer, la Sociedad Americana de Cáncer, ¿ok? Según la Sociedad Americana de Cáncer, depende la edad, ¿ok? O sea, en edades eh, infantiles, no recuerdo ahorita, pero según la edad, o es leucemia mieloide la más común o es linfoblástica la más común. Va a variar, depende de la edad del paciente. Pero acá quédense con que les han dicho en su teoría que la más frecuente es la mieloide, ¿sí? Con eso nos quedamos, pero va a depender de la edad, ¿ok? Entonces, quédense con esto acá, más frecuente, más común en hombres, mutación más común, el gen TP53, en linfoblástica aguda, recuerden que es la unión del PAC5 con el JAK2, como más importante acá, y bueno, esto ya hay acá, que el aspirado de médula ósea va a ser el gol estándar, ¿sí? Lo otro lo pueden sacar por lógica, ¿sí? Si ya hemos dicho que es trastorno de eh, el correcto la correcta producción de células hematopoyéticas, entonces ya saben que vamos a tener anemia, plaquetopenia, neutropenia, porque se está produciendo, bueno, hay un déficit, mejor dicho, de los eritrocitos normales, plaquetas normales, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, listo. Con eso terminamos. Vamos a ver brevemente el post-test. Ya me estaba olvidando de pasárselos. A ver. Ah, Dimitri, recién veo que no tienes micro, perdón. Ya, ahí les paso el post-test. Ahora, a ver, vamos a compartir acá. Ya, acá ya habíamos visto, ¿no? ¿Cuál es el estudio inmunohematológico que detecta anticuerpos eritrocitarios unidos a glóbulos rojos? CUMS directo, ¿verdad? Lo habíamos visto. Sobre el tamizaje de agentes infecciosos, no es de tamizaje obligatorio, ya habíamos visto que era la hepatitis A. Sífilis, hepatitis C, Chagas son obligatorias. Sí, ya habíamos comentado eso. Y este es el ejemplo, el ejercicio que les van a poner, ¿sí? Acá, mi paciente es anti-A positivo, anti-B negativo, entonces es A, ¿ok? Es A. Y es anti-D positivo, entonces es A positivo, ¿sí? Este es el ejercicio que les van a poner típico. Por último, se realizan pruebas cruzadas mayor y menor, el donante es B positivo y el receptor es B positivo. ¿Qué hemocomponentes puede donar? Como es B y B, puede donar paquete globular, ¿verdad? Habíamos puesto el ejemplo del mismo idioma, ¿no? Hablan el mismo idioma, se van a entender, puede recibirlo, puede donar. Y como es positivo y positivo, le puede dar plasma también porque no va a existir ninguna reacción negativa, ¿no? Entonces puede donar plasma y puede donar paquete globular. Listo. Entonces, chicos, con eso concluimos. Nos vemos la siguiente semana.